¿Qué sucede realmente en ese territorio sagrado y silencioso, justo antes de que el sueño la reclame por completo? En ese instante suspendido en el tiempo, cuando las luces se apagan, el ruido del mundo exterior finalmente se desvanece y usted, mujer, se queda a solas con el eco ensordecedor de sus propios pensamientos. Solemos tratar ese momento con una simpleza casi negligente, viéndolo como un mero apagón de la conciencia, una antesala funcional del descanso. Pero, ¿y si le dijera que en ese umbral, en esa tierra de nadie entre la vigilia y el sueño, se esconde la llave maestra, la herramienta más poderosa y reveladora para desarticular los nudos más complejos y dolorosos de toda una vida? Existe una fuerza inmanente en el universo interior de una mujer que ha vivido más de medio siglo, una mujer que ha amado con ferocidad, ha perdido con desgarro y ha resistido con una resiliencia silenciosa. Es una fuerza que el propio cosmos psíquico parece no poder ignorar cuando es convocada desde la honestidad más cruda. No le hablo de rituales mágicos, ni de afirmaciones positivas que apenas rozan la superficie, ni de plegarias vacías lanzadas a un Dios indiferente. Le hablo de un acto de profunda y valiente honestidad psicológica, un descenso voluntario, casi quirúrgico, a las aguas a menudo turbulentas de su propia alma. El gran cartógrafo de la psique, el Dr. Sigmund Freud, nos legó una de las verdades más trascendentales: la noche es el dominio soberano del inconsciente. Lo explicó con su célebre metáfora del iceberg: nuestra mente consciente, todo aquello que sabemos de nosotras mismas, nuestras opiniones, nuestros planes y nuestra lógica, es apenas la punta visible que flota sobre el agua. Debajo, inmensa y poderosa, se encuentra la masa colosal del inconsciente, albergando nuestras pulsiones más primarias, nuestros recuerdos reprimidos, nuestros traumas olvidados y los verdaderos motivos de nuestras acciones. Durante el día, el yo, ese guardián vigilante, ese gerente de nuestra identidad cargado de responsabilidades, plazos y máscaras sociales, trabaja incansablemente para mantener sumergidas esas verdades incómodas. Pero al llegar la noche, sus defensas se relajan, su censura se debilita. Y es entonces cuando el material reprimido comienza a emerger, como burbujas que suben desde el abismo. Son las voces de nuestras represiones, los fantasmas de amores que creíamos superados, los mandatos tiránicos de una madre que aún resuenan en el silencio sepulcral de la alcoba. Freud lo denominó magistralmente el retorno de lo reprimido, y es precisamente en la antesala del sueño donde este retorno se manifiesta con una claridad casi poética, a menudo simbólica y fragmentada. Es allí, en esa frontera crepuscular, donde reside el poder de observar, comprender y, finalmente, reescribir el guión invisible que ha gobernado nuestro destino emocional. Lo que usted hace en esa quietud, ese diálogo íntimo y sin testigos con todo aquello que ha sido violentamente silenciado, puede alterar la resonancia de sus días, la calidad de sus relaciones y la percepción de sí misma de una forma que la mente consciente, por sí sola, jamás podría lograr. Si estas palabras resuenan en algún rincón olvidado pero vibrante de su ser, si siente la llamada inequívoca a explorar ese universo interior que es tan vasto como el cielo nocturno, le invito a quedarse. Este no es un viaje fácil, pero es el único que verdaderamente importa. Considere suscribirse a este canal, un refugio para la mujer que ha decidido que ya no teme mirar hacia adentro. Cuando el silencio de la noche por fin se instala, descubrimos una verdad incómoda: rara vez estamos verdaderamente solas. Nos acompaña un espectro, una presencia internalizada tan real y tan poderosa que su juicio puede sentirse más tangible que cualquier crítica externa. Es la figura de la madre. Para la psicología profunda de Sigmund Freud, la relación primordial con la madre es la matriz, el molde original sobre el cual se fundirán todas nuestras relaciones futuras. Ella es nuestro primer amor, nuestro primer espejo, nuestra primera noción del mundo y, con una frecuencia dolorosa, nuestra primera y más definitoria herida. En la mujer que ha cruzado el umbral de los 50 años, esta figura no se ha desvanecido con el tiempo, al contrario, se ha perfeccionado, se ha vuelto más sutil y, por ende, más insidiosa. Se ha transformado en una voz interna, un superyo, implacable y omnipresente que juzga nuestras decisiones, nuestra apariencia, nuestros anhelos más secretos. Es un tribunal permanente en nuestra mente. No eres lo suficientemente buena, deberías haberte sacrificado más por tus hijos,
¿quién te crees que eres para desear placer a tu edad? Mira esas arrugas, te has abandonado. Este es el primer fantasma, el más fundamental, que debemos tener el coraje de confrontar en la quietud de la alcoba. Freud nos explicaría este fenómeno a través del concepto de introyección. No es que simplemente recordemos a nuestra madre, es que, psíquicamente, nos la hemos tragado entera, hemos devorado su imagen, sus miedos, sus expectativas y sus mandatos sin digerirlos. Ahora, ella vive dentro de nosotras, no como la persona real de carne y hueso, sino como un complejo psíquico, autónomo que opera desde las sombras de nuestro inconsciente, dictando sentencia. El ejercicio nocturno que le propongo es un acto de valentía. Antes de dormir, en lugar de huir de esa voz crítica interna o intentar acallarla con distracciones, deténgase. Convoque su presencia. Escúchela con la atención de una analista de su propia alma. Deje que hable. Y entonces, con la calma de una observadora, pregúntese, ¿es esta realmente mi voz, o es la voz de ella resonando en mí? ¿Es este mi miedo a no ser perfecta, o es el pánico que ella sentía por el que dirán? ¿Es este mi juicio sobre mi cuerpo, o es el eco de su propia insatisfacción corporal? Este simple, pero revolucionario, acto de diferenciación es el primer paso para desmantelar la tiranía del superyo. Es el inicio de la separación entre el yo y el no yo. Es fundamental entender que al hacer esto, no estamos traicionando su memoria ni negando el amor que pudo habernos dado. Al contrario, estamos realizando el acto de madurez psicológica más importante, diferenciar entre la persona que fue y el complejo que hemos creado. Es dejar de ser la hija que busca una aprobación que quizás nunca llegará, para convertirnos en la mujer que se otorga a sí misma el permiso incondicional para ser. Y si la madre es esa voz crítica que define nuestro valor, ¿quién es entonces el hombre que duerme a nuestro lado, o aquel cuya ausencia retumba con estrépito en el espacio vacío de la cama? La obra de Sigmund Freud nos demostró de manera contundente que nuestras elecciones amorosas rara vez son fruto del azar o de un destino romántico. Son, en su inmensa mayoría, un eco, un síntoma, una repetición compulsiva de un drama no resuelto. En la quietud de la noche, cuando las defensas del ego bajan, le invito a observar, con una honestidad brutal, la dinámica real de su relación de pareja. Ese marido emocionalmente distante, ese hombre bueno pero que parece habitar otro planeta, que la escucha sin oírla, que la mira sin verla, no le recuerda, en el sentimiento que le provoca, a otra figura masculina, la primera y más crucial de su vida. El padre. En la teoría freudiana, la figura paterna es el tercer vértice del triángulo edípico, el primer, otro, que se interpone en la simbiosis con la madre. Él es nuestro primer modelo del amor romántico, del mundo exterior. Es quien nos enseña, a través de su mirada, su atención o su ausencia, cómo ser deseadas, valoradas y protegidas por un hombre. Una hija que creció con un padre físicamente presente pero emocionalmente ausente, un padre adicto al trabajo, silencioso, o incapaz de expresar afecto, lleva esa carencia como una herida abierta, como un guión invisible que regirá su vida afectiva. En la edad madura, sin tener la menor conciencia de ello, la psique la empujará a buscar un escenario donde pueda, finalmente, ganar esa batalla perdida en la infancia. Elige a un hombre que la obligue a luchar incansablemente por su atención, a convertirse en la mujer perfecta para merecer una migaja de su afecto, perpetuando así el sentimiento original y devastador de no ser lo suficientemente importante para ganarse el amor incondicional del padre. El ejercicio nocturno aquí es profundo. Permítase sentir la verdad desnuda de su relación. Más allá de la fachada social, ¿se siente vista en su esencia? ¿Se siente elegida cada día? Si la respuesta es un nudo en la garganta y un doloroso, no, la invito a ir más allá de la culpa o el reproche hacia su pareja. Pregúntese con una valentía desgarradora, ¿a quién me recuerda realmente este sentimiento de invisibilidad, cuando fue la primera vez que sentí este anhelo desesperado por ser mirada? Reconocer este patrón, esta compulsión a la repetición, es inmensamente doloroso, porque nos obliga a aceptar que, en parte, hemos sido las arquitectas de nuestra propia insatisfacción. Pero es el único, absolutamente el único, camino para romper la cadena. Es el momento de hacer el duelo por el padre que no tuvimos, para dejar de ser la niña eterna que espera a su héroe y convertirse,
por fin, en la mujer adulta que elige a un compañero desde la completitud, no desde la carencia. Ahora, con la misma valentía, adentrémonos en un territorio aún más prohibido, un tabú que persiste con una fuerza asombrosa incluso en la supuesta privacidad y soledad de nuestra alcoba, el placer. El placer del cuerpo, el deseo sexual en la madurez, la autoexploración como forma de conocimiento. Para la inmensa mayoría de mujeres de nuestra generación, educadas bajo los pilares de la represión, el deber y el sacrificio, el placer casi nunca viene solo. Su sombra inseparable, su gemela malvada, es la culpa. Piense en ello. Después de un momento de intimidad profunda, ya sea compartida con una pareja o en un acto de autoerotismo, justo cuando el cuerpo se relaja y una oleada de bienestar debería inundarla, es cuando la mente, con una puntualidad cruel, comienza su insidioso ataque. Es la voz del superyo, esa instancia moral que internalizó cada prohibición religiosa, cada norma social y cada mirada de desaprobación de nuestra juventud. Susurra, con una eficacia letal, que hemos sido egoístas, indecentes, sucias, o, el juicio más moderno, poco apropiadas para nuestra edad. Sigmund Freud argumentaría que esta culpa omnipresente es el resultado directo de la represión de la pulsión de vida, del eros, esa fuerza vital que nos impulsa no solo a la sexualidad, sino a la creatividad, la alegría y la conexión. Desde niñas, se nos enseñó un evangelio peligroso, nuestro cuerpo era un objeto funcional. Su propósito era ser bello para otros, servir a otros, y, sobre todo, procrear. El deseo femenino, cuando se desligaba de la maternidad y se manifestaba como un fin en sí mismo, era visto como algo peligroso, caótico, una fuerza que debía ser domesticada y controlada. Esa lección, aprendida hace décadas, sigue operando desde nuestro inconsciente, saboteando nuestra capacidad de gozar plenamente. En la quietud sagrada de la noche, la invito a cometer un acto de deliberada rebeldía psíquica. Traiga a su memoria consciente un momento de placer físico, por pequeño que sea. Sienta el eco de esa sensación en su cuerpo. Inevitablemente, la culpa, como un viejo fantasma, intentará asomar. No la rechace, no luche contra ella. Eso solo le daría más fuerza. En lugar de eso, obsérvela con la distancia de una científica. Reconózcala como lo que es, un eco del pasado, una grabación antigua, una cadena mental impuesta por otros. Y entonces, respirando profundamente en su propio cuerpo, afirme en el silencio de su mente, este cuerpo es mío. Este placer es mi derecho de nacimiento. Y no hay absolutamente nada que perdonar. Este ejercicio nocturno no es un llamado al hedonismo vacío, sino un acto político y psicológico de reclamación. Es la sanación de una de las fracturas más antiguas y dolorosas de la psique femenina, la división entre el cuerpo y el alma. Es declarar que somos seres integrales, merecedoras de la totalidad de la experiencia humana, incluido el gozo. Nuestro cuerpo, ese compañero de vida que a menudo tratamos con distancia y crítica, no es un simple recipiente que nos transporta. Es un diario vivo, un archivo sensible, un mapa topográfico de cada alegría que hemos celebrado y, sobre todo, de cada dolor que no supimos cómo nombrar. Sigmund Freud, en sus revolucionarios trabajos iniciales con mujeres que la sociedad de su época tildaba cruelmente de histéricas, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la medicina y la psicología. Una emoción reprimida, una verdad silenciada, no desaparece. Se convierte. Se transmuta en el cuerpo. Se manifiesta como un síntoma físico. Esa migraña crónica que aparece en los momentos de estrés, ese nudo permanente en el estómago, ese dolor agudo en la espalda baja que ningún fisioterapeuta puede aliviar del todo, esa fatiga aplastante que ningún análisis de sangre puede explicar. ¿Y si no fueran fallos mecánicos de un organismo defectuoso, y si fueran palabras? Palabras que el cuerpo está gritando porque la boca, durante años, ha tenido que callar. Son las lágrimas no lloradas, los no, que no nos atrevimos a pronunciar, la rabia no expresada ante una injusticia. En la calma absoluta que precede al sueño, la invito a realizar un ejercicio de escucha somática. Elija una zona de su cuerpo que le cause dolor, tensión o malestar crónico. Cierre los ojos y lleve toda su atención, como un haz de luz cálida, a ese lugar. No intente cambiarlo, no intente curarlo, no lo juzgue.
Simplemente, esté presente con la sensación. Y entonces, como si esa parte de su cuerpo fuera un ser vivo, un niño asustado, pregúntele en el silencio de su mente, ¿qué historia me estás contando? ¿Qué memoria estás guardando para mí? ¿Qué lágrima no llorada estás conteniendo en esta tensión? ¿Qué grito de rabia o frustración estás ahogando en este dolor? Un dolor de garganta crónico podría ser la historia de todas las palabras que se tragó para no crear un conflicto. Una gastritis persistente podría ser la manifestación de una situación familiar o laboral que, literalmente, no puede digerir. La rigidez en el cuello y los hombros, el peso del mundo que ha cargado sobre sí misma, asumiendo responsabilidades que no le correspondían. Las arrugas en nuestro rostro no son solo el inexorable signo de la edad, son el registro fiel de cada vez que sonreímos, pero también de cada vez que fruncimos el ceño con una preocupación que nos quitaba el sueño. Al dialogar con nuestro cuerpo de esta manera tan íntima, dejamos de tratarlo como a un enemigo o a un traidor que nos falla. Lo convertimos en un aliado sagrado, en el mensajero más honesto y leal de nuestro inconsciente. Y al empezar a escuchar y decodificar sus mensajes, comienza la verdadera y más profunda curación, la que va de adentro hacia afuera, reconciliando mente y materia. A medida que la noche avanza y el silencio de la casa se vuelve más denso y profundo, puede emerger desde las profundidades del ser el sentimiento más primario, visceral y aterrador de todos, el miedo al abandono. Para la mujer madura, este miedo ancestral puede tener detonantes muy concretos y actuales que lo activan con una fuerza renovada, el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van, la viudez que deja un silencio ensordecedor, un divorcio que fractura la identidad o simplemente, la dolorosa sensación de volverse invisible en una sociedad que idolatra la juventud y descarta la experiencia. Sigmund Freud situaría el origen de este pavor existencial en la etapa más temprana y vulnerable de nuestra existencia, la dependencia absoluta del bebé hacia su cuidador. En ese estado primigenio, la amenaza de ser abandonado no es una herida emocional, es una amenaza literal a la supervivencia. Ser abandonado es morir. Esa herida original, ese terror primordial, aunque sea olvidado por la memoria consciente, permanece latente en las catacumbas del inconsciente, como una bestia dormida. Y cuando la vida, en la madurez, nos enfrenta a una pérdida real y tangible, esa antigua bestia se despierta con una fuerza arrolladora. La soledad de la noche, la cama vacía, la casa en silencio, se convierten entonces en la prueba irrefutable de ese abandono que tanto temíamos. Nuestra reacción instintiva es huir. Encendemos la televisión para llenar el silencio, navegamos sin rumbo por internet, llamamos a alguien, cualquier cosa para no sentir ese abismo que se abre a nuestros pies. Esta noche, le propongo hacer exactamente lo contrario. Le propongo un acto de coraje supremo. Cuando ese sentimiento de soledad y abandono la visite, no escape. Quédese quieta. Apague todo. Sumérjase en él. Sienta la soledad en su forma más pura, en su textura, en su temperatura. Deje que el miedo la recorra sin resistencia. Y en medio de esa tormenta emocional, hágase la pregunta clave, la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién, exactamente, es la que se siente abandonada? ¿Es la mujer adulta que soy hoy, una mujer que ha sobrevivido, que tiene recursos, historia, sabiduría y una fortaleza insospechada, o es la niña pequeña que aún vive dentro de mí, temblando en la oscuridad, reviviendo el terror original? Al hacer esta fundamental distinción, usted, como la adulta que es, puede realizar el acto de sanación más poderoso que existe, puede, simbólicamente, tomar a esa niña interna de la mano, abrazarla y susurrarle al oído, tranquila. No te voy a dejar. Estoy aquí. Pase lo que pase, yo no te voy a abandonar. Nos tenemos la una a la otra. Este acto consciente de automaternidad, de convertirse en la madre segura y confiable que quizás nunca tuvo, es el único antídoto real y duradero contra el miedo a la soledad. Es la promesa de que, sin importar quién se vaya de su vida, usted nunca más se abandonará a sí misma. Sigmund Freud, con una certeza que solo la experiencia clínica puede otorgar, declaró que los sueños son la vía regia, el camino real, la autopista sin peajes hacia el conocimiento de las profundidades del inconsciente. No son, como muchos creen, sucesos absurdos, aleatorios o meros residuos de la digestión.
Son cartas cifradas, mensajes de una importancia capital, escritos en un lenguaje arcaico y simbólico, que su psique más profunda le envía cada noche. Son la forma que tiene el inconsciente de comunicarse con un ego que, durante el día, es demasiado ruidoso y defensivo para escuchar. En la mujer madura, los sueños a menudo adquieren una nueva intensidad, una urgencia y una significancia particulares. Son un intento del alma por hacer un balance de la vida, por procesar duelos no resueltos, por integrar experiencias y por señalar los asuntos pendientes que requieren nuestra atención. En ellos, pueden aparecer con insistencia personas que ya no están en este mundo, lugares de nuestra infancia recreados con una fidelidad asombrosa o situaciones angustiantes que se repiten como una película en bucle. El error fundamental que cometemos es intentar interpretarlos de manera literal. Freud nos enseñó a diferenciar entre el contenido manifiesto del sueño, la historia que recordamos, la fachada, y el contenido latente, el significado oculto, el deseo o conflicto reprimido que es el verdadero motor del sueño. Por ejemplo, un sueño recurrente donde usted pierde los dientes raramente se trata de una advertencia sobre su salud dental. Freud podría sugerir que se relaciona con una profunda ansiedad sobre la pérdida de poder, de atractivo, dientes, como arma de seducción o agresión, o con la dificultad para masticar o procesar una situación vital que le resulta indigesta. La casa que aparece una y otra vez en sus sueños es casi siempre una representación simbólica de usted misma, de su psique, está en ruinas, necesita reparaciones. ¿O descubre habitaciones secretas y maravillosas que no sabía que existían? El inconsciente utiliza mecanismos como la condensación, fundir varias ideas o personas en una sola imagen, y el desplazamiento, desplazar una emoción intensa de una figura amenazante a una más neutral, para burlar la censura del ego. La práctica nocturna que le propongo es un entrenamiento de la atención. Antes de cerrar los ojos, plantee una intención clara, como una pregunta al universo interior: esta noche, quiero recibir y recordar un mensaje importante para mí. Y al despertar, antes de mover un solo músculo, antes de que la lógica del día lo arrase todo, quédese inmóvil y intente capturar una imagen, una sensación, un color, una sola palabra del sueño que se desvanece como la niebla. Anótela en un cuaderno junto a su cama, sin juzgarla, sin intentar entenderla. El simple acto de registrar y honrar estos fragmentos oníricos crea un puente, un diálogo entre su mente consciente y su vasto mundo inconsciente. Le está diciendo a su alma con este gesto: te estoy escuchando. Y el alma, cuando se siente escuchada, poco a poco, comenzará a revelarle sus secretos más profundos y guardados. Hasta ahora, hemos navegado por las aguas de nuestra historia personal. Hemos hablado de la madre, del padre, de las heridas y represiones de nuestra biografía única. Sin embargo, existen dentro de nosotras memorias, miedos y afinidades que parecen mucho más antiguos, que no encuentran explicación en nuestras experiencias vividas. Un miedo irracional a las profundidades del mar, una sensación de pánico en espacios cerrados, una profunda y misteriosa conexión con la luna llena, o el poder simbólico que tienen sobre nosotras figuras como la serpiente o el lobo. Freud, en sus escritos más especulativos y profundos, se refirió a esto como las huellas arcaicas, un legado filogenético. Postuló que no solo heredamos características físicas de nuestros ancestros, sino también una herencia psíquica, las trazas de las experiencias fundamentales de la humanidad, grabadas en lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo de la especie. Son los símbolos primordiales, los arquetipos, que habitan en la capa geológica más profunda de nuestra psique. Estas huellas son los cimientos sobre los que se construyen los mitos, los cuentos de hadas y las religiones de todo el mundo, historias que, según Freud, son los sueños colectivos de la humanidad. En la mujer que ha cruzado el ecuador de su vida, estas huellas arcaicas a menudo emergen del subsuelo psíquico con una fuerza inesperada y desconcertante. Es ese momento en que una mujer, sin una razón lógica aparente, siente una necesidad imperiosa de conectar con la naturaleza, de hundir las manos en la tierra, de pasar tiempo junto al mar, o se siente poderosamente atraída por las antiguas historias de diosas, chamanas, curanderas y hechiceras. No es una moda. Es el arquetipo de la mujer sabia, la anciana sabia o la gran madre que despierta en su interior, reclamando su lugar.
Este arquetipo ha estado latente, esperando que el ruido de las obligaciones externas disminuyera para poder manifestarse. El ejercicio nocturno aquí es un viaje a lo simbólico. Antes de dormir, elija un símbolo que le resulte poderoso o que haya aparecido en su vida recientemente. Puede ser un animal, un objeto, un elemento de la naturaleza. Una llave antigua. Un árbol con raíces profundas. Un búho de ojos penetrantes. No lo analice con la mente lógica y racional. Simplemente, sostenga esa imagen en su mente. Permita que la imagen respire. Sienta su energía, su textura, su peso, qué le evoca a un nivel no verbal, qué poder o cualidad representa para usted. Este no es un ejercicio de la mente, sino del alma. Es un acto de reconocimiento de que usted no es una isla, no es un ser aislado que comenzó en el día de su nacimiento. Usted es la culminación de un linaje, la portadora de la antorcha de miles de mujeres que vivieron, amaron, sufrieron, soñaron y sobrevivieron antes que usted. Al conectar conscientemente con estos símbolos ancestrales, usted accede a una fuente inagotable de sabiduría, intuición y fortaleza que trasciende su pequeña y limitada historia personal. Se conecta con el poder inmemorial de lo femenino. A lo largo de este profundo viaje nocturno, hemos tenido el coraje de confrontar las figuras parentales que hemos internalizado, la madre que nos juzga, el padre cuya aprobación anhelamos. Ahora, ha llegado el momento de mirar hacia adentro y encontrarnos con otra figura crucial, el hombre que habita en nuestro interior. Sigmund Freud exploró esta dinámica a través de la compleja resolución del complejo de Edipo y la identificación con las figuras parentales. Podemos entenderlo, en un lenguaje más accesible, como la necesaria integración de nuestra propia energía masculina. Todas las mujeres, sin excepción, llevamos dentro de nosotras una faceta de cualidades y energías que, en nuestra cultura, han sido tradicionalmente etiquetadas como masculinas. La capacidad de pensar con lógica y estrategia, la asertividad para poner límites claros, el impulso para la acción y la conquista de metas en el mundo exterior, la habilidad para proteger y proveer, y una sana ambición. Sin embargo, durante gran parte de nuestra vida, y de forma especialmente acentuada para nuestra generación, se nos enseñó a reprimir, negar o desconfiar de esta parte de nosotras. Una niña asertiva era una marimacho. Una mujer ambiciosa era fría y calculadora. Una mujer con un pensamiento lógico afilado era poco femenina. El resultado de esta represión sistémica es una dolorosa fractura interna, una guerra civil en nuestra propia psique. Por fuera, podemos proyectar una imagen de dulzura, complacencia y sacrificio. Pero por dentro, una rabia sorda, una frustración crónica por las oportunidades perdidas, por no haber hablado a tiempo, por no habernos defendido, nos consume lentamente. La noche, con su honestidad brutal, es el escenario perfecto para iniciar un diálogo con este hombre interior o animus. El primer paso es identificarlo, como es el suyo, es un tirano brutal, un crítico interno que la ataca con una crueldad que jamás toleraría de nadie más, o es, por el contrario, un aliado débil, pasivo y silenciado, un príncipe cobarde al que nunca le ha permitido tomar las riendas. Antes de dormir, visualice una situación reciente en la que se sintió pasada a llevar, en la que no supo defenderse o en la que traicionó su propia verdad para complacer a otro. Repita la escena en su mente. Pero esta vez, imagine que su parte masculina interna, su guerrero, su rey, toma la palabra y el control. ¿Qué diría con calma y firmeza? ¿Cómo actuaría para proteger su territorio y su dignidad? Permítale, en la seguridad de su teatro mental, poner ese límite, reclamar ese espacio, decir ese no rotundo. Integrar esta energía no significa, en absoluto, dejar de ser femenina o volverse agresiva. Significa convertirse en una mujer completa, entera. Una mujer que no solo sabe nutrir, cuidar y conectar desde su energía femenina, sino que también sabe protegerse, estructurar su vida y construir su propia realidad desde su energía masculina sana. La unión sagrada, el matrimonio alquímico de estas dos fuerzas internas, es lo que da a luz a la verdadera soberanía personal. Hemos viajado juntas a través de las sinuosas galerías de la noche y del alma. Hemos tenido la valentía de sentarnos a la mesa con nuestros fantasmas.
Visitamos a la madre crítica que habita en el superyo, al padre ausente cuyo eco resuena en nuestras elecciones de pareja, a la culpa insidiosa que intenta manchar nuestro placer y al miedo primario al abandono que nos paraliza. Hemos aprendido a escuchar el lenguaje secreto de nuestro cuerpo, a descifrar las cartas cifradas que llegan en los sueños y a sentir la vibración profunda de nuestros ancestros. Y finalmente, hemos buscado la reconciliación y el matrimonio sagrado entre nuestra energía femenina y masculina interior. El gran secreto nocturno, como puede ahora comprender en toda su magnitud, no es una fórmula mágica, ni un truco, ni un atajo. Es un acto sagrado y continuo de autoconfrontación, de escucha radical y de honestidad brutal. Es la decisión consciente de dejar de correr. Es apagar el ruido incesante del mundo exterior para, finalmente, tener el coraje de encender la luz de la conciencia en cada rincón oscuro de nuestro propio universo interior. Este ejercicio, esta disciplina de la introspección practicada con devoción en el umbral del sueño, es precisamente aquello que el cosmos psíquico no puede resistir. Porque cuando una mujer decide, con una valentía inquebrantable, mirar de frente, nombrar y abrazar todo aquello que ha reprimido, el inconsciente deja de operar en su contra como un destino ciego que la obliga a la repetición y al autosabotaje. En su lugar, se transforma en su más grande y sabio aliado, guiándola con una intuición certera, revelándole sus verdades más profundas y devolviéndole el poder que le había sido expropiado. El objetivo final de este viaje no es forzar finales felices ni crear una vida sin dolor, pues eso sería una ilusión infantil. El objetivo es alcanzar un estado de lucidez, de integridad. Es el despertar a la realidad de quién es usted realmente, más allá de los roles de hija, esposa, madre o profesional que ha desempeñado. Es encontrar esa paz profunda que no nace de la ausencia de conflictos, sino de la comprensión cabal de los mismos. Es el momento sagrado en que deja de ser una víctima pasiva de su biografía para convertirse en la autora consciente y deliberada de la historia de su presente. Si este viaje ha encendido una chispa de reconocimiento en lo más profundo de su ser, le pido que selle este momento con una intención clara. Participe en nuestra comunidad de mujeres despiertas. Comente aquí abajo con una sola palabra que simbolice su compromiso con usted misma a partir de esta noche. Una palabra como despertar, renacer o liberación.